Bendiciones a cada uno de nuestros hermanos líderes y lideresas que valientemente han atendido el llamado que nuestro Señor nos ha hecho para pregonar su palabra, proclamar el reino de Dios y hacer la obra de Cristo Jesús en esta tierra. En esta hora, sean bienvenidos una vez más a este encuentro que tenemos por este medio para prepararnos juntos con la palabra que vamos a compartir el próximo día sábado en cada una de esas células en las cuales nuestro Señor nos ha puesto a trabajar. Para ello, vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que esté con nosotros y que hable en nuestras vidas, que deposite su buena semilla en nuestras manos y así también que seamos alimentados con su palabra y preparados para ir a desarrollar la labor que nuestro Señor nos ha encomendado. Vamos a orar, mis hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes de poder reunirnos, Señor, y meditar juntos, cada uno de tus siervos, Señor, en tu palabra. Nos disponemos, Señor, a leerla, a meditar en ella, Señor, pero te pedimos que tú y que tu Santo Espíritu, Señor, nos esté guiando en este estudio y nos esté preparando, Señor, para ir a realizar la labor a la que nos has enviado. Habla, Señor, a cada vida, a cada corazón. Prepáranos, Señor, envía tu palabra y danos ese denuedo, mi Dios bendito, para llevar tu palabra con propiedad, con autoridad, Señor, que sea una palabra también, que sea de gran bendición a cada uno de los oyentes en esas células. Gracias, Señor. Amén y amén. Para esta semana tenemos el tema la historia de Jesús. Y la lectura la tenemos en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Y nos dice la palabra de nuestro Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. La verdad central dice: la historia de Jesús es un modelo para ser imitado. Amén. Todo aquel que quiera conocer la historia de Jesús, la vida de nuestro Señor Jesús, sabe que tiene que acudir a los evangelios en la palabra de nuestro Dios. Vemos que en cada uno de ellos se relata la vida de nuestro Señor Jesús. Y vemos cómo hay mucha semejanza en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, llamados sinópticos porque su contenido es muy semejante y porque pueden seguirse de alguna manera un orden cronológico en las narraciones que presentan. Y el libro de Juan es diferente porque no desarrolla un orden cronológico, pero cada uno de los evangelios contiene un objetivo que es resaltar sobre la vida de nuestro Señor Jesús. Y todos ellos son muy importantes porque es revelación de nuestro Padre Celestial, es revelación de nuestro Dios y dado a través de la inspiración del Espíritu Santo para que quedara plasmada la vida de nuestro Señor Jesús, sus hechos, las relaciones que tuvo con diferentes tipos de personas, la obra que realizó, su padecimiento y muerte en la cruz del Calvario. Todo ello lo encontramos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, pero aún con todo y ello es bastante difícil hacer una biografía exacta de nuestro Señor Jesús. Pero también encontramos relatos de nuestro Señor Jesús no solo en la palabra de nuestro Dios, pues hay otras fuentes extrabíblicas que hablan acerca de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, nadie puede negar la realidad de la vida, la obra y la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero es importante que se conozca la historia de Él, pues para creer en Él hay que oír de Él, conocer su obra, su ministerio, por qué desempeñó esa labor que realizó. Y para ello la palabra de nuestro Dios, el Nuevo Testamento, nos presenta suficiente testimonio acerca de nuestro Señor Jesús. Y sabemos que esta es palabra de Dios, que es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, sabemos que nuestro Señor vivió hace un poco más de 2000 años y que su vida dejó una huella muy profunda, quien tuvo un estilo de vida que deja a cada uno de nosotros una gran enseñanza. El punto número 1 dice afirmaciones previas. Y lastimosamente este punto número 1, como ya prácticamente se está haciendo costumbre con las guías de estudio, este punto no trae
versículo de referencia. Pero nos dice que los estudios de nuestro Señor Jesús parten de dos afirmaciones. El primero es que el mejor lugar para encontrar a nuestro Señor Jesús, conocerle, es en el mismo ambiente donde Él vivió y enseñó. Veíamos que nuestro Señor Jesús desempeñó su ministerio en la Galilea y era conocido también como el Nazareno porque Él creció en Nazaret, desarrollando posteriormente su ministerio en la Galilea. Pero remontémonos al tiempo en que nuestro Señor Jesús desarrolló su ministerio, en la época del primer siglo, donde Israel, la Galilea y Judea estaban bajo el dominio romano, tiempo en el cual el pueblo de Israel no gozaba de soberanía, padecía de muchas carencias. El pueblo de Israel, la pobreza era muy latente en cada uno de los hogares, pero también se puede ver la profunda necesidad espiritual que había en la vida también de aquel pueblo. Recordemos que era un período donde no había manifestación de Dios a través de profetas. Por lo tanto, el pueblo tampoco podía recibir consuelo en medio de sus problemas, como tampoco una correcta guianza espiritual, pues los sacerdotes de ese tiempo, quienes también administraban la justicia, eran los fariseos y los saduceos, a los cuales nuestro Señor Jesús vino a desenmascararles, llamándoles hipócritas, llamándoles también sepulcros blanqueados y ciegos que guiaban a ciegos. Desempeña nuestro Señor Jesús su ministerio en una época donde había profunda necesidad espiritual, material y aún política. Pero nuestro Señor comienza su ministerio y a pregonar su mensaje, el reino de Dios, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, pregonando el año agradable del Señor, mensaje con el cual recorría las aldeas, las ciudades, y enseñaba también en las sinagogas, predicando siempre el evangelio del reino y también sanando enfermedades y la dolencia del pueblo. Y veía las multitudes, y dice la palabra que al ver las multitudes, Él tenía compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, dice la palabra del Señor, como ovejas que no tienen pastor. En ese ambiente es donde nuestro Señor Jesús se desenvuelve, y era el sentimiento en su corazón hacia aquel pueblo con profundas necesidades. La otra afirmación de donde parte el estudio de nuestro Señor Jesús es también que para confesar a Jesús como nuestro Salvador no es necesario únicamente tener el conocimiento, no es solamente algo mental acerca de obtener información sobre Él, sino que también es de imitar el ejemplo que Él ha dado, seguir la pauta que Él marcó para que todos aquellos a los cuales Él es revelado comiencen a seguir ese camino que Él ha trazado, pues el conocimiento que llega a nuestras vidas acerca de nuestro Señor Jesús y que lleguemos a conocer la historia de Él es por la voluntad y la misericordia que Dios tiene de cada uno de nosotros. Habiendo conocido a Cristo Jesús, conociendo su ministerio y el por qué Él lo desarrolló y se desempeñó de esa manera hasta llegar a la cruz del Calvario, es la verdad de Dios a través de su misericordia revelándose a nosotros para que creamos en Cristo Jesús. Pues dice su palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y dice también, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La revelación de nuestro Señor Jesús a nuestras vidas es para que creamos en Él, y una vez le hemos conocido, comencemos a imitarle y a vivir una vida que siga el modelo de servicio y de entrega que nuestro Señor Jesús tuvo en esta tierra, pues todo aquel que cree en Cristo Jesús viene a ser un discípulo de Él, y un discípulo sigue la enseñanza e imita la vida de su maestro. Por ello, allá en Antioquía, aquellos primeros creyentes no les pudieron llamar de otra manera, sino que cristianos, porque eran personas que con su vida daban testimonio de que creían en la enseñanza y seguían el ejemplo marcado por nuestro Señor Jesús. El punto número 2 dice, seguir
a Jesús. Y este punto número 2 sí hace mención del versículo que leímos como referencia para este estudio de esta semana, Marcos 8:34, que dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y decíamos que seguir a Cristo Jesús es imitar su vida, su ejemplo, obedecer a sus mandamientos, adoptar el estilo de vida que debe llevar todo aquel que entra a ser parte del reino de Cristo Jesús. Pero vemos que nuestro Señor Jesús está diciendo que todo aquel que quiera puede seguirle. Pues dice el versículo que llamando a la gente y a sus discípulos. La invitación por parte de nuestro Señor Jesús ha sido hecha. Y dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Pero hay un requisito para ser un seguidor de nuestro Señor Jesús. Dice él: niéguese a sí mismo y tome su cruz. Para ser un seguidor de nuestro Señor Jesús, primeramente hay que negarse. Esto es una renunciación a nuestros intereses particulares, pues la vida de nuestro Señor Jesús estaba orientada en servir y entregarse a los necesitados. Y ninguno que pretenda seguir a nuestro Señor Jesús puede dejar de lado servir a los necesitados, a los desposeídos, a aquellos que de igual manera, a los necesitados contemporáneos durante la vida de nuestro Señor Jesús, en este tiempo, de igual manera están padeciendo. Y no se puede tener una entrega de servicio a los demás sin negarse a sí mismo. Pero en esta negación de nosotros mismos es para someternos a la voluntad y al gobierno de nuestro Señor Jesús sobre nosotros, para que Él sea nuestro Señor. En la palabra de nuestro Dios, esa negación que nuestro Señor Jesús pide a aquellos que quieran seguirle, implica amarle a Él por sobre todo, aún por sobre la familia, padre, madre o hijos. La negación implica estar consciente y asumir las consecuencias de este llamado que Él nos hace para que le sigamos. Pues dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. En el sentido de aquellos que no quieren exponerse porque saben que el reino de Dios muchas veces representa peligros, o que el reino de Dios implica en ocasiones vivir con muchas carencias. Pero dice nuestro Señor Jesús: pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque nuestro Señor no desampara a ninguno de aquellos que nos hemos decidido a seguirle. Seguir a Cristo Jesús puede implicar para muchos morir, pasar por muchos padecimientos, pero también aquel que sufre por causa del reino de nuestro Dios también sabe que tiene parte en la primera resurrección, por cuanto ha creído en el bendito nombre de Cristo Jesús y le ha seguido hasta las últimas consecuencias. Negarnos a nosotros mismos por seguir a Cristo Jesús también implica aborrecer, y aborrecer lo que antes para nosotros era lo más amado, lo más querido, lo de más alta estima, al grado que nos dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es parte de la negación, depositar toda nuestra vida, toda nuestra fe, todo nuestro amor en Cristo Jesús. También implica tomar la cruz, y tomar la cruz es padecer por causa de Él. No solamente una renunciación a lo que antes teníamos como muy alta estima, y ahora amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, sino también estar decididos a pasar sufrimientos y padecimientos por nuestro Señor Jesús. Por eso nos dice: y tome su cruz. De estar con esa conciencia que en algún momento vamos a tener que padecer y sufrir por la fe que tenemos en Cristo Jesús, por la fe y el amor que tenemos a Cristo Jesús. Bajo estas condiciones ahora dice nuestro Señor Jesús: sígame. Vemos que nuestro Señor Jesús dijo estas palabras después de una reprensión que le hizo a Pedro, diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Le dijo esto porque Pedro le tomó aparte y le estaba reconviniendo para que no padeciera
pues Él les había expresado que era necesario que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Pedro trató de reconvenirle, pero él le reprendió diciéndole esas palabras. Luego de esto, él llamó a la gente, a sus discípulos, y les dice: si quieren seguirme, si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Esta palabra de nuestro Señor Jesús es una palabra tan trascendental e importante para el ser humano. Y vemos que Él llamó a la gente, a todos los que estaban ahí, para decirles esta palabra. Primero, cuáles eran los requisitos, pero también les dice: sígame. Y esta palabra ahora está llegando a nosotros y nos está diciendo que le sigamos, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y le sigamos. Que ninguna circunstancia de este mundo nos haga desistir de seguir a Cristo Jesús. Y al seguirle vamos a vivir bajo su modelo de servicio hacia los necesitados. Pero también seguirle es tener la salvación para nuestras vidas, porque Él vino a llamar a los necesitados y se reveló a muchos para que obtuvieran la salvación y la vida eterna. El punto número 3 dice: conocer la historia de Jesús nos permite conocerle como Salvador. Siendo seguidores de nuestro Señor Jesús, la obra de nuestro Dios se va desarrollando en cada una de nuestras vidas. Esa obra que Él va haciendo día a día y cada día revelándose a cada uno de nosotros. Y esa historia, la vida de nuestro Señor Jesús, nos permite conocer la labor que Él desarrolló en esta tierra, las acciones, las actividades, sus actitudes, su palabra, su enseñanza, su obra, su amor, su entrega, también su padecimiento. Pero llegamos también a entender el por qué Él desarrolló este ministerio. Llegamos a comprender que Él desarrolló su ministerio para venirnos a libertar, para venirnos a salvar. Pues el objetivo de nuestro Señor Jesús era librarnos de la condenación eterna, darnos la salvación. Ese es el objetivo de nuestro Señor Jesús, por el cual le entregó su vida en la cruz del Calvario. Y vemos, mis hermanos, cómo Él se entregó desarrollando su ministerio y cómo se desenvolvió en medio de los necesitados. Pero, mis hermanos líderes y lideresas, quiero hacer una recomendación. No estoy en contra de la guía de estudio, pero he venido detectando en estos estudios de la guía que lastimosamente, que aparte de que tienen muchas carencias, nos están presentando a un Cristo, a un Jesús sectario. Pero nuestro Señor no vino solamente por los más pobres y los necesitados, pues nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, amó al mundo, y de tal manera, dice la palabra, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, dice la palabra, todo aquel. Y aquí entran tanto ricos como pobres, los más necesitados como aquellos que no reconocen en alguna medida que no necesitan. Pero toda la raza humana, por su condición de estar separada de Dios, necesita de Cristo Jesús. Por eso Él llamó a todas, dice, llamó a las multitudes y les dijo: si alguno quiere. No llamó solamente a los pobres, no se llamó solamente a los necesitados, llamó a todas las multitudes, todos los que le pudieran escuchar. Y su palabra ha quedado plasmada, inspirada por el Espíritu Santo, para que llegue a toda la gente. Pues el objetivo de nuestro Dios es que este evangelio del reino sea predicado hasta lo último de la tierra, que todo hombre, que toda persona le escuche, y no solamente los más necesitados. Este punto número 3 de la guía dice que conocer la historia de Jesús nos permite conocerle como Salvador. Pero no perdamos de vista que este Salvador, que es Cristo Jesús, es el que vino a deshacer las obras de Satanás y a libertar a los cautivos del pecado. Claro, el ministerio de nuestro Señor Jesús es completo. Y también Él adquirió muchos más beneficios para cada uno de nosotros. También nos compró, nos ha limpiado del pecado con su sangre preciosa. Pero también dice la palabra del Señor
que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Su ministerio sí fue desempeñado y desarrollado en medio de muchos necesitados, de muchos pobres. Ahora nosotros tenemos que reconocer a través de la historia de nuestro Señor Jesús a ese Salvador, Salvador de nuestra alma, nuestro libertador de la esclavitud del pecado, porque es el único que puede libertar a que está bajo esclavitud de maldad, que no puede ser libre del vicio, que no puede ser libre de las manías, que no puede desarraigar mañas de su mente y corazón, que no puede abandonar la maldad, aunque tiene deseo y quisiera y no puede. Cristo Jesús ha venido como nuestro libertador para hacernos completamente libres. Luego los más necesitados, los más pobres, los más pequeños, también pueden recibir beneficios materiales, pero como añadiduras, pues Él ha dicho: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Presentemos a este Cristo, mis hermanos, que trae la libertad a nuestra alma. Y recomiendo, y con mucho respeto a la persona que escribe las guías, y recomiendo, mis hermanos líderes y lideresas, tengamos cuidado de cómo estamos presentando y aplicando algunas palabras que la guía está trayendo, porque está utilizando mucho vocabulario sociopolítico que es por medio del cual manipulan a las personas algunas tendencias políticas. Pero no nos desviemos del objetivo por el cual Cristo Jesús vino a este mundo, y llevémosle estas buenas nuevas de salvación a los que nos escuchan, y concentrémonos en que el nombre de Cristo Jesús sea exaltado y que encuentren la paz, el consuelo y la libertad para sus vidas y su alma. Luego lo demás viene por añadidura, y enseñémosles a los miembros de nuestras células a que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y que viviendo conforme a sus mandamientos e imitando la vida de Cristo Jesús, entonces seremos dignos de ser llamados hijos de Dios, porque hemos creído en su santo nombre, y operará en nuestras vidas el poder del Espíritu Santo. Entonces daremos buen testimonio en este mundo, y las obras que hagamos hacia los pobres y necesitados será por genuino amor y como testimonio de la transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas y de que Él mora en cada uno de nuestros corazones. Bendito sea nuestro Señor Jesús. A Él toda la gloria. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a orar en esta hora y pidamos la dirección de nuestro Dios y la sabiduría de nuestro Señor. Oremos. Bendito Cristo Jesús, glorioso y eterno Salvador, te damos gracias por tu bondad y misericordia sobre nuestras vidas. Bendito Señor, te pedimos, Padre Santo, que nos des tu palabra, mi Dios bendito, y tu Espíritu Santo nos guíe para presentarla, para pregonarla, Señor, en cada lugar donde tú nos has puesto, para hablar de ti, para compartir tu evangelio. Bendito Cristo Jesús, te pedimos, Padre Santo, que nuestra enseñanza, nuestra proclamación de tu santo nombre, Señor, que no vaya, Padre bendito, contaminada con ninguna influencia, Señor, de este mundo, ni religiosa, ni política, sino solamente exaltar tu santo nombre. Y sí, Señor, reconocemos que hay necesidades materiales. Sí, Señor, reconocemos que, al igual que en el tiempo en el que tú desempeñaste tu ministerio, Padre bendito, así también ahora siguen habiendo las mismas necesidades en los corazones de la gente, las necesidades materiales, con problemas, mi Dios bendito, de naturaleza material, con problemas de naturaleza social, con necesidades, bendito Dios, en su alma, pero por sobre todo, Señor, la profunda necesidad de conocerte a ti, de alcanzar la misericordia y el perdón de sus pecados, Dios bendito, y tener la paz en su corazón, porque tú reinas, porque donde tú reinas, Señor, ahí hay paz, hay amor, Dios bendito, y permanece la esperanza viva de verte cara a cara. Bendito Cristo Jesús, que sea tu Espíritu Santo usando, mi Dios amado, llenando a cada uno de tus siervos y tus siervas. Úsanos, Señor, danos la sabiduría, bendito Dios, para llevar esta palabra con propiedad
de la manera como tú quieres, Señor, que sea compartida. Bendito Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, para hacer tu obra como tú deseas que se haga. Ten misericordia, mi Señor, y que toda la gloria y toda la honra sea a ti, bendito Cristo Jesús. Gracias, bendito Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén.